en defensa de los derechos digitales, quien será quien haga la exposición. También a Alexandra Zapata de IMCO, que siempre muchas veces había estado aquí con nosotros para otros temas vinculados con el combate a la corrupción y la transparencia, y que hoy está aquí no solamente representando a IMCO, sino también como una de las personas afectadas y espiadas, según relata el propio informe. Dania Centeno de la red también, Paulina Gutiérrez de Artículo 19, Vladimir de Artículo 19, que nos acompañan. Van a irse integrando otros invitados, tanto del Centro PRO y otros senadores que habían ya confirmado su presencia. Déjenme decirles de manera muy breve cuál es la intención de la comisión y sus integrantes para realizar esta presentación del informe. Primero, que creemos que el poder legislativo de nuestro país no puede ser omiso de un caso tan grave que ha ocurrido a personas que en distintos momentos y por distintas razones, desde su actividad profesional, ya sea en el periodismo o desde la sociedad civil, hemos tenido una relación de cercanía y de trabajo colaborativo. Lo puedo decir lo mismo de IMCO que de la red, pero además de los periodistas que fueron afectados y a quienes nosotros reconocemos. Creemos que esto no puede minimizarse, simplemente tiene que investigarse. Creemos que la sola posibilidad de que el gobierno haya usado recursos públicos para espiar a particulares sin autorización judicial correspondiente amerita sin duda una investigación imparcial, autónoma, exhaustiva sobre las causas y los responsables de estos actos que vulneran la confianza institucional. Creemos también que las personas que han denunciado ser víctimas de este tipo de mecanismos tecnológicos y quienes ya han presentado sus denuncias ante la PGR reúnen ciertas condiciones que hace que sean siempre bienvenidos en el Senado, no solamente por su posición crítica al régimen y por la promoción que han tenido y la participación que han tenido en diversas reformas legales. Aunque no fuera así, el hecho de que el gobierno esté espiando a cualquier mexicano es simplemente un hecho imperdonable y que amerita la atención del Senado de la República. Y quiero cerrar simplemente dándoles un dato que me parece revelador. Según el propio informe, como lo vamos a ver, cada afectación de cada persona tendría más o menos un costo de $77,000. En este informe se da cuenta de 12 casos. Haciendo una multiplicación muy simple de esos 12 casos por los $77,000, nos da un total de 16,632,000 pesos. ¿Cuántos son 16,632,000 pesos para este gobierno? Son el 90.2% del presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El 90% de su presupuesto anual. Es decir, el gobierno podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos. Solo por ese hecho vale la pena escuchar hoy el informe y sobre todo generar aquí un compromiso del Senado para acompañar algo que creo que es válido para cualquier mexicano, que no haya impunidad, que no haya juicios anticipados, que no resolvamos esto en el plano de las descalificaciones como ya ha ocurrido. Y finalmente, creo que del momento en el que se presentó el informe a la fecha han ocurrido muchas cosas, y de esas cosas también creo que vale la pena hablar el día de hoy. En ese sentido es que hacemos un pronunciamiento a que el Senado, y nosotros lo hacemos desde la comisión, no le apueste ni al olvido ni a la descalificación
y le apostemos a una investigación independiente, exhaustiva y a un proceso democrático para llegar hasta las últimas consecuencias. Sin más, pues, le pediría a Luis Fernando que hiciera la presentación del informe para posteriormente poder pasar a la participación de los senadores aquí presentes que deseen hacer uso de la palabra y, por supuesto, a generar un diálogo en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Robledo, senadora Gómez del Campo, senadora Rojas, senador Rufo, senador Priego y los demás senadores y personas que trabajan en este Senado por la invitación y la oportunidad de explicarles de viva voz un resumen del informe extenso de casi 90 páginas que hemos elaborado, artículo 19, Socialtic y R3D, este informe Gobierno Espía, para, digamos, también ponernos a su disposición de resolver cualquier duda y de avanzar en lo que consideramos debe ser un esfuerzo de búsqueda de rendición de cuentas determinante para las posibilidades de vivir en este país con aspiraciones democráticas. Empezaré tratando de ser breve, lo intentaré y dejaré algunas cosas de fuera, pero les ruego que si hay alguna duda sobre el contenido del informe, nos lo hagan saber ahora o después y con todo gusto podemos resolver esas dudas. Tal vez la mejor manera de empezar con esta historia es cómo fue esa historia para quienes documentamos el caso. Y cómo es que sabemos lo que planteamos en el informe. El año pasado, en agosto de 2016, Citizen Lab, que es una institución académica con alto prestigio en temas de seguridad y de investigación en seguridad digital, asociada a la Universidad de Toronto, publicó un informe en el que da cuenta de un método de espionaje y de vigilancia que habría sufrido un activista de los Emiratos Árabes Unidos llamado Ahmed Mansour, el cual, por cierto, hoy está en la cárcel detenido de manera arbitraria y algo que se ha denunciado por organismos internacionales. Pero en ese informe, digamos, lo que pasó es que Ahmed Mansour, este activista de derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos, recibió unos mensajes muy extraños a su celular. Él había sido previamente objeto de otro tipo de hostigamientos, de vigilancia, y tenía una contacto con el Citizen Lab, por lo que envió esos mensajes a Citizen Lab y Citizen Lab tuvo la oportunidad de hacer un análisis de los mismos. De entrada, habría que explicar cómo es que los ataques toman forma. Típicamente, hay varios tipos de infección, pero la forma típica que hemos documentado, tanto Citizen Lab como las organizaciones Artículo 19, Socialtic y R3D, es el envío de mensajes de texto que, digamos, están diseñados a la medida y que intentan provocar que se le dé clic a un enlace. Por ejemplo, en el caso de Ahmed Mansour, que es un activista de derechos humanos, el mensaje establecía que había evidencia de tortura de defensores de derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos y un enlace. Para ver la evidencia tenías que darle clic al enlace. Claramente intentaba generar el impulso de darle clic. Ahmed Mansour no le dio clic, lo envió al Citizen Lab y Citizen Lab abrió el mensaje en un dispositivo controlado por Citizen Lab de manera que pudiera ver qué pasaba con el dispositivo. Y cuando Citizen Lab le dio clic a ese mensaje en un ambiente controlado, lo que encontró fue, primero, 3 vulnerabilidades no conocidas en el sistema operativo del iPhone, es decir, de manera más coloquial, es como si se detectaran 3 puertas traseras al Senado que nadie sabe que existen, ¿no? 3 pasadizos secretos para entrar al Senado. Tan fue importante esa investigación que, producto de la misma y después de un proceso de colaboración con Apple, a todos los que tenemos un iPhone o tienen un iPhone, les llegó una actualización de seguridad en agosto y septiembre del año pasado, en la que se digamos, parchaban esas vulnerabilidades. Pero además de detectar las vulnerabilidades a través de las cuales este malware se instalaba en el teléfono,
logró determinar y mapear los servidores y los nombres de dominio asociados a la infraestructura de la empresa que comercializa este malware. Este malware me refiero a Pegasus y la empresa me refiero a NSO Group. Un poquito más para atrás. Yo ahorita les digo por dónde. Más, ahí. Entonces, mapean este nombres de dominio. ¿Qué me refiero con nombres de dominio? Me refiero a los nombres de las páginas de Internet que son utilizadas como, de alguna manera, carnada, ¿no? Para darles un ejemplo, Uno Noticias es un sitio de Internet legítimo que, emite noticias, pero su sitio original legítimo es unonoticias.com. ¿no? Hay un sitio malicioso que es unonoticias.net que ha sido identificado como parte de la infraestructura de NSO, que al dársele clic dirige a los servidores que previamente han sido identificados como parte de esta infraestructura. En este mapeo, Citizen Lab compila más de 200 nombres de dominio parte de la infraestructura de NSO, entre los cuales la mayoría se consideran asociados o dedicados a México, ya sea porque tiene una terminación .mx o que se refiere a servicios y productos comercializados en México. Además, en ese informe se da cuenta de un par de mensajes recibidos por el periodista Rafael Cabrera, que él publicó en Twitter creyendo que eran simples amenazas. Rafael Cabrera y el equipo de Carmen Aristegui participó en la investigación de la Casa Blanca, de las irregularidades en la Casa Blanca de Peña Nieto, y el mensaje que llegó fue supuestamente una noticia falsa de Uno Noticias que decía: Presidencia demandará a quienes participaron en la investigación del GIEI. Él lo percibió como una amenaza, sin saber que además de ser una amenaza velada o no tan velada, era también un intento de infección. A partir de ese momento, varias organizaciones empezamos a recomendar primero a nuestros aliados que actualizaran su sistema operativo para impedir que pudieran ser infectados, pero también buscando y preguntándoles si no habían recibido mensajes similares a los recibidos por Ahmed Mansur o por Rafael Cabrera. Y producto de esa investigación es que han culminado esas investigaciones en dos publicaciones. Una en febrero de este año, que da cuenta de los intentos de infección recibidos por Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, Luis Encarnación de la Coalición Contrapeso y el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, todos los cuales han dedicado esfuerzos a promover medidas como el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas como una medida de combate a la obesidad y a la diabetes en este país. Justamente recibieron esos mensajes en momentos donde estaban a punto de lanzar una campaña justamente en este sentido. Pero en el informe que hemos publicado el lunes 19 de junio, hemos dado cuenta de, ya en conjunto con los 3 casos anteriores, de cerca de 88 mensajes, 88 mensajes recibidos por 15 personas, todas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción e incluso el hijo menor de Carmen Aristegui. Siguiente, por favor. Como ya mencionaba el senador, según información revelada por el New York Times, cada infección tendría un costo promedio de $77,000, lo cual, como ya se ha mencionado, es una cifra bastante considerable. Siguiente, por favor. Algo que es muy importante señalar es que NSO Group, por disposiciones legales, por sus permisos de exportación y en reiteradas comunicaciones públicas, afirma que esta empresa, NSO Group, únicamente vende sus productos y sus servicios a entes gubernamentales. Siguiente. Voy a hacer una recopilación muy breve de los casos que fueron documentados el caso del lunes. El primero es el caso del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Siguiente. 3 personas recibieron mensajes en esa organización de defensa de derechos humanos que se ha visto involucrada en la defensa de casos de muy alto perfil, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, el caso de las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, o los casos de tortura sexual en la represión de Atenco en el Estado de México cuando el presidente Peña Nieto era gobernador. El primero de esos mensajes fue recibido por el director del Centro PRO, Mario Patrón. Ahí pueden ver en la imagen este mensaje que hace referencia al GIEI. Mario Patrón, como director del Centro PRO, fue uno de los interlocutores principales entre los familiares de las víctimas y
el GIEI durante la investigación que éste llevó a cabo en México. Siguiente, por favor. Algo que es muy importante es observar los patrones que existen en relación a las fechas en que son recibidos los mensajes. Por ejemplo, en el caso de Mario Patrón, el mensaje fue recibido unos días después de que la CNDH presentó su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el mismo día que el equipo argentino de antropología forense desmiente el dictamen presentado por la PGR respecto al basurero de Cocula, y unos días antes de la presentación final del GIEI, de su informe final el 24 de abril, en donde da cuenta de muchas irregularidades en la investigación, en particular mencionando un papel bastante prominente en las irregularidades de Tomás Herón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en ese momento. Siguiente, por favor. También otra de los objetivos en el Centro PRO es Stephanie Brugger, ciudadana estadounidense que trabaja como defensora de derechos humanos en el Centro PRO. Siguiente, y que recibió mensajes también en mayo de 2016. Su labor se enfoca principalmente en temas relacionados con tortura y también la representación de las víctimas de tortura sexual en Atenco ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un caso que hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el mensaje fue recibido en coyunturas muy específicas de esos casos. Siguiente. Santiago Aguirre, subdirector del Centro PRO, también recibió 3 mensajes entre el 20 de mayo de 2016 y en junio de 2016. Siguiente. Santiago recibió esos mensajes también en coyunturas muy específicas de la presentación de informes sobre el caso Tatlaya y también de la coyuntura del caso Ayotzinapa. Pueden ver con más detalle esas cuestiones en el informe. Siguiente. Otro caso es el caso Aristegui Noticias. Siguiente. En este caso, Carmen Aristegui, su hijo menor de edad Emilio y 2 personas de su equipo de investigación en ese momento, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, recibieron mensajes. Este caso es el que más recibió, siguiente, 56 mensajes documentados entre enero de 2015 y julio de 2016. Por ejemplo, sería difícil meternos a todas las coyunturas, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, los primeros mensajes fueron recibidos 2 meses después de la publicación del reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y también cerca del momento en el que MBS despidió a Carmen Aristegui y a su equipo, también con muchas sospechas de presiones gubernamentales. Siguiente. También se recibieron muchos mensajes, por ejemplo, entre el 20 de agosto y el 30 de agosto, tanto por Carmen como por su hijo como por Rafael Cabrera. Justamente cuando se estaba publicando información sobre la exoneración de la Secretaría de la Función Pública a Enrique Peña Nieto y también a algunas notas relativas al caso Ayotzinapa. Siguiente. Hay otro momento muy específico donde se recibieron 38 mensajes entre febrero y julio de 2016, un periodo relativamente corto de tiempo en donde tanto Carmen Aristegui como Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán recibieron una cantidad importante de mensajes. Siguiente. Durante estos momentos se intensificaban los ataques alrededor de coberturas periodísticas sobre casos como la publicación del expediente secreto de la boda Peña Nieto Rivera, el reportaje titulado El constructor de la Casa Blanca de EPN ocultó una fortuna en paraísos fiscales, relacionado con el tema de los papeles de Panamá, la publicación de reportaje de licitaciones a modo benefician a empresarios cercanos a Peña Nieto, la revelación de un video que revela tortura en la Procuraduría del Estado de México y también una intensificación de ataques en los días previos a la presentación de la demanda por parte de MBS en contra de Carmen Aristegui y de la empresa editorial Random House. Siguiente. Es muy importante señalar que los casos de ataques con intentos de infección con el malware Pegasus no son, digamos, cuestiones aisladas, sino que se encuentran enmarcados en una serie de hostigamientos y agresiones en contra de Carmen Aristegui, ataques de denegación de servicio a su página de internet, allanamiento de sus oficinas, acoso, intimidación. Siguiente. El caso de Carlos Loret de Mola también es bastante ejemplificativo de los contextos en los que son recibidos los mensajes. Por ejemplo, Carlos Loret recibió 6 mensajes justo entre el 20 de agosto y el 6 de septiembre de 2015. Justo cuando Carlos Loret se encontraba haciendo una cobertura muy intensa del caso Tanuato, del caso de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Federal en Tanuato, Michoacán. Siguiente. Algo muy interesante y muy preocupante también es la
suplantación de la identidad, por ejemplo, de la Embajada de los Estados Unidos. En este mensaje, por ejemplo, se señala, supuestamente parece que es un mensaje de la Embajada, donde se dice que se detectó un problema con la visa y que para ver los detalles del problema hay que darle enlace a un link que en realidad descargaría el malware Pegasus y permitiría un espionaje muy intenso. Y aquí tal vez voy a hacer un paréntesis, porque no lo expliqué previamente, cuáles son las capacidades de este malware Pegasus. No es cualquier malware. Por ahí alguien un poco despistado ha señalado que se puede conseguir esto por 100 pesos en la Plaza de la Computación. Si así fuera, aún así sería un escándalo, porque el gobierno reportadamente ha pagado $80 millones por algo que supuestamente vale 100 pesos, y eso en sí mismo sería un gran escándalo, pero claramente esto es un malware muchísimo más sofisticado, no solamente por la utilización de vulnerabilidades no conocidas, los cuales en el mercado valen millones de dólares, sino también por las capacidades que esta tiene. Una vez infectado el dispositivo, se pueden conocer las llamadas, los mensajes, los correos, los chats, las fotos almacenadas, cualquier archivo almacenado, los contactos, el calendario. Se puede prender inclusive la cámara y el micrófono sin que la persona se dé cuenta. Se registra todo lo que se teclea, por ejemplo, cuando uno teclea sus passwords, esos se terminan revelando. La localización en tiempo real, etcétera. Es prácticamente toma control del dispositivo, y como Citizen Lab lo dijo en la conferencia de prensa que hicimos el lunes de la semana pasada, es básicamente como tener un espía en tu bolsillo, ¿no? Siguiente. Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero podrán revisar después en el informe que les hemos entregado cómo los mensajes llegan en la coyuntura muy específica del caso Tanguato, en el caso de Loret y en otras coyunturas. Siguiente. Finalmente, también está el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hoy nos acompaña Alexandra Zapata, que es una de las personas que recibió estos mensajes, y también su director, Juan Pardinas. Siguiente. Juan Pardinas y Alexandra Zapata recibieron mensajes justamente en el momento siguiente en el que la discusión en este Congreso relativa a la Ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, está en sus puntos más álgidos. Seguramente los senadores acá recordarán que era una discusión muy incluso violenta y hostil. Algunas personas y senadores de otros partidos incluso hicieron manifestaciones bastante hostiles en contra de los promotores de estas reformas, y en ese contexto es en el que llegan estos mensajes intentando infectar sus dispositivos. Inclusive no estuvo en el reporte, sin embargo después Juan Pardinas lo reveló a medios de comunicación. Su esposa también recibió mensajes con intentos de infección, con un contenido particularmente problemático. Y finalmente el otro caso que documentamos, el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Siguiente, 2 periodistas, Daniel Izárraga y Salvador Camarena, que también previamente habían tenido una participación en el equipo de Carmen Aristegui, pero que justamente en marzo de 2016 habían anunciado este nuevo proyecto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Siguiente, y justamente los mensajes fueron recibidos en coyunturas donde se estaban haciendo las primeras publicaciones relativas a actos de corrupción en el gobierno federal. Siguiente. Y también, por cierto, una nota que involucraba también al exgobernador Javier Duarte de Veracruz. Siguiente. Para nosotros lo que revela este informe y los hallazgos de este informe es que el caso, por ejemplo, que se reveló en febrero, no era un caso aislado, ni ninguno de estos casos son casos aislados, sino que más bien revelan patrones y una vigilancia sistemática. Y esta noción de la sistematicidad de los ataques también la sustentamos en varios hallazgos. Siguiente. Primero, que los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común. Segundo, que las coincidencias de los mensajes de texto recibidos por los objetivos son muy patentes. Tercero, que hay un incremento en el número de intentos de infección durante coyunturas críticas del trabajo de los objetivos. Cuarto, que el gobierno federal es el actor principal común en las coyunturas críticas de los objetivos. Y 5, que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group. Ahorita voy a dar pequeños puntos relativos a todos estos 5 aspectos. Primero, los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común. Como ya he mencionado, este dominio, por ejemplo, smsmensaje.mx, es un dominio identificado por Citizen Lab como parte de la infraestructura de NSO. Fue utilizado en contra de una multiplicidad de actores: Carmen Aristegui, Simón Barquera, su hijo Emilio, Carlos Loret, Juan Pardinas, Salvador Camarena, Rafael Cabrera, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación. Entonces, la misma infraestructura fue utilizada.
denotando y sugiriendo un mismo atacante o grupo de atacantes detrás de los ataques. Igual la coincidencia en los mensajes. Por ejemplo, este mensaje de la suplantación de la identidad de la embajada fue recibido por Carmen Aristegui, por Carlos Loret, por Emilio. Siguiente. Hay otro sobre un supuesto velorio que también fue recibido por distintos actores en distintos momentos. Siguiente. Otro que implica también una amenaza velada de que hay una camioneta con personas armadas afuera de sus casas, y también fue recibido por Juan Pardines y por Salvador Camarena, por ejemplo. Siguiente. Se observa un incremento, como ya lo vimos, incremento de números de intentos de infección durante coyunturas críticas del trabajo y los objetivos. Hay 2 momentos pico, en mayo de 2016 y en agosto de 2015, que bueno, ya dimos cuenta de los momentos específicos de cada actor. Siguiente. Algo que es muy importante y recopilar es cómo los ataques con malware de NSO se vinculan y atacan personas que han estado involucradas en asuntos que han sido de bastante relevancia nacional y que han afectado la imagen pública del gobierno federal, como la Casa Blanca, Ayotzinapa, Tanoato, Tatlaya, el tema de corrupción en Veracruz, Atenco, Nochistlán, la Ley 3 de 3, etcétera. Siguiente. En todos estos casos, el gobierno federal es el actor común principal en estas coyunturas, por lo cual, con todos esos elementos, siguiente, para nosotros es relevante que el principal sospechoso detrás de esos ataques claramente es el gobierno mexicano, sobre todo porque además existe evidencia de que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group. Siguiente. Por ejemplo, hayan sido publicados contratos entre la Sedena y para la adquisición de licencias de infección con este malware Pegasus desde el año 2012 por una cantidad exorbitante de 212 millones de pesos. Siguiente, también la PGR en una solicitud de acceso a la información reconoció la Agencia de Investigación Criminal que posee información relativa a la contratación de licencias del sistema Pegasus. Sin embargo, reserva esa información. En R3D estamos junto con otros aliados emprendiendo acciones de litigio para liberar esta información que claramente desde nuestro punto de vista es información de interés público, información pública que no debe ser reservada al menos de manera total. Además, cabe mencionar que el presidente de la República el día jueves en 2 ocasiones, arriba de Templete en Lagos de Moreno y después en un túnel en Guadalajara, admitió de manera explícita que el gobierno no ha negado, dice, y acepta que ha adquirido este tipo de tecnología, por lo cual esa cuestión está fuera de duda. El gobierno mexicano tiene la capacidad de usar el malware Pegasus comercializado y diseñado por NSO Group. Siguiente. Bueno, voy a obviar algo de estas cuestiones porque creo que es bastante evidente, pero si hay alguna duda en las preguntas y respuestas, con todo gusto podemos mencionarlas. Pero es que claramente esos ataques son claramente ilegales y no cumplen con los estándares ni constitucionales ni de derechos humanos que han sido desarrollados. Además, en el informe ustedes podrán encontrar propuestas también que nosotros hemos hecho para mejorar el marco institucional necesario para impedir que estas herramientas sean abusadas y utilizadas, como en estos casos, en contra de miembros de la sociedad civil. Pero iría hasta la última diapositiva, por favor. Y ahí lo dejaría. Pero brevemente me gustaría dar la palabra también a mi colega Paulina Gutiérrez de la organización Artículo 19, para que también platique y les platique de lo que ha pasado también después y de nuestra exigencia puntual en el tema de la denuncia y las consecuencias públicas, políticas y jurídicas que deben existir a partir de estas revelaciones. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento por la invitación y el espacio que nos permiten para poder expresarles y contarles más en corto cómo fue y a dónde hemos llegado con esta investigación. Como menciona Luis Fernando, una vez que se han presentado y se han detallado cada una de las pruebas que se han mencionado que no existían en un principio, pero que hoy tenemos debidamente presentadas en ese informe y que han ido saliendo conforme han pasado los días en esta semana y media, es que hay una confirmación técnica de que este tipo de mensajes son utilizados
parte de un grupo de licencias que son desarrolladas por esta empresa que únicamente vende a gobiernos y donde, como ya se dijo, el gobierno mexicano ha confirmado que cuenta con ellos. Entonces, para que existiera un mínimo nivel de legalidad en este tipo de prácticas de vigilancia, todas las personas que están en ese informe deberían de haber estado envueltas en una investigación criminal. Y hasta este momento no contamos con ninguna información que pueda darlo, y por el contrario, creo que la información relacionada con las coyunturas en las cuales las personas reciben los mensajes nos permite más bien afirmar que el motivo por el cual pudieron haber sido espiadas se relaciona con su trabajo, que es un periodismo crítico, que es la labor de defensa de los derechos humanos y un activismo en favor del sistema anticorrupción en México. Nosotros, parte de las exigencias que estamos pronunciando constantemente desde la semana pasada, es que en función de que el gobierno ha admitido que cuenta con estos contratos, necesitamos una investigación independiente, pero donde también esté acompañada bajo un escrutinio de un grupo de expertos y expertas internacionales que puedan vigilar y tener un rol para tener bajo escrutinio la investigación. Creemos que si no se garantiza la existencia y diseño de este panel de expertos y expertas independientes e internacionales, la independencia y la diligencia de esta investigación está comprometida. Ya hemos activado por muchos frentes la insistencia para que este panel exista. La Procuraduría General de la República, a través de la FEADLE, ya anunció la conformación de un grupo de asistencia que en ningún momento fue consultado ni con los representantes ni con las personas afectadas que presentaron su denuncia. No conocemos los criterios bajo los cuales se escogieron este tipo de perfiles y evidentemente es algo que las personas afectadas y las organizaciones hemos rechazado contundentemente y públicamente. Son estas las razones por las cuales creemos que también el Senado debería refrendar y acompañar la necesidad de que exista un panel de expertos y expertas internacionales que puedan acompañar esta investigación. Muchas gracias. Solamente para recopilar y dejar muy claro, los hallazgos que en este informe existen y que no han podido ni podrán ser desmentidos son: uno, que los 88 mensajes que hemos documentado, recibidos por 15 periodistas, defensores de derechos humanos, activistas e incluso familiares menores de edad de estas personas, constituyen intentos de infección con el malware Pegasus diseñado por la empresa NSO Group. Eso es incontrovertible técnicamente, está la información técnica también publicada por el Citizen Lab y nadie en el gobierno ni fuera del gobierno ha podido mostrar o ha podido controvertir esos hallazgos técnicos. Dos, que este malware se comercializa únicamente a gobiernos y que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group y tiene la capacidad de utilizar este malware. No solamente están los documentos que hemos publicado, sino la admisión propia del presidente de la República de que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group. Y tercero, que las 15 personas, periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas anticorrupción recibieron estos mensajes en momentos críticos de su labor de defensa de derechos humanos y periodística, que particularmente afectaba los intereses del gobierno federal. Estos mensajes fueron recibidos en esas coyunturas, lo cual sugiere de manera muy importante, y eso hace meritoria de una línea de investigación muy importante en ese sentido, que el gobierno mexicano podría estar detrás de estos ataques. Esos tres elementos están sobre la mesa, no han podido ser desvirtuados y tendrían que ser investigados de manera independiente. Y lo otro son las dos exigencias mínimas que los denunciantes y las organizaciones hemos señalado. Uno, que se transparente de manera inmediata los contratos y toda la información relativa al proceso de contratación de malware, para que conozcamos todos los mexicanos qué agencias del gobierno mexicano han adquirido licencias para la utilización del malware de NSO Group, y detalles de los montos, detalles de las empresas con las cuales se ha contratado, etcétera, 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 como mínimo, para también identificar de dónde podría estar surgiendo estos ataques. Y segundo, la necesidad imperiosa de un panel de expertas y expertos independientes auspiciado por un organismo internacional
que permita supervisar la investigación, dado que la misma se encuentra en riesgo digamos, de caer en lo que muchas investigaciones han caído en este país, que es la impunidad, sobre todo, no nada más porque este gobierno ha demostrado no ser capaz de investigarse a sí mismo en muchos casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sino a raíz de las declaraciones de la Presidencia de la República, en la que ha anticipado dado órdenes y anticipado el resultado de la investigación, prácticamente condenándola al fracaso. Esas cuestiones, además de las amenazas directas que después afortunadamente fueron descaladas, pero que se hicieron esas amenazas de investigación a las personas que hemos documentado o que han sido inclusive denunciantes de estas cuestiones, de manera muy contradictoria, porque la primera línea de argumentativa del gobierno era: presenten la denuncia y luego investiguen los que presentaban la denuncia, algo que es muy preocupante. Pero bueno, dadas esas declaraciones tan erráticas y tan preocupantes, la integridad, certeza y certeza de la investigación está comprometida, y es necesaria un mecanismo extraordinario, que es este panel de expertas y expertos independientes que estamos fijando como punto ineludible para poder avanzar en algo que no nada más afecta a las 15 personas que hemos documentado y que hemos dicho, esto puede ser la punta del iceberg, puede haber muchos más y tendría que investigarse eso también, pero que afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque se está atacando, es particularmente paradójico cómo se están atacando con esas tecnologías, no a quienes cometen y son sospechosos de cometer actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sino a aquellos que han expuesto y que han puesto en el ojo público estos casos que comprometen la democracia general de este país. Por eso es que hacemos un llamado y agradecemos la oportunidad y la solidaridad que se ha mostrado también de este Senado, y el compromiso que esperamos se mantenga y exista para que exista una investigación verdaderamente independiente y exhaustiva que dé hasta donde tenga que dar, ¿no? y que caiga quien tenga que caer, porque esto afecta, no es un tema de izquierda, de derecha, es un tema de democracia o de autoritarismo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, Paulina, por la presentación del informe. Aprovecho simplemente para tanto darle la bienvenida al senador Burgos, que nos acompaña, agradecerle también al senador Herrera por facilitarnos el espacio de la Junta de Coordinación Política para este informe, y también saludar a Agustín Pineda del Consejo Consultivo del INAI, que está aquí también con nosotros. Me han solicitado el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo, la senadora Rojas, el senador Rufo, si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra, y también de quienes forman parte de la investigación, para abrir el micrófono. Por favor, senador. Muchísimas gracias, senador Zoé Robledo. Me parece muy importante el que estemos aquí reunidos, el que podamos estar conociendo de viva voz por parte de Luis Fernando García, por parte de Paulina Gutiérrez. Este informe es muy valioso, no nada más para la Comisión de Radio y Televisión, sino para el Senado de la República. Les comparto que la semana pasada incluso dimos un debate en la comisión permanente. No es un tema del que podemos pensar que, bueno, pues ya se dio el debate y le damos carpetazo al tema. Me parece un tema profundo, un tema que tiene que investigarse, un tema que se tiene que llevar a la esfera internacional, y consideramos también, y yo espero que así sea, que se pueda hacer una investigación independiente, una investigación exhaustiva, y bueno, ojalá que se esté tomando en cuenta a la Unión Internacional Telecom de la ONU, al Instituto Politécnico Nacional también, al FBI, pero bueno, como que no vemos qué es lo que en estos momentos está haciendo el gobierno federal, porque escuchamos algunas declaraciones, y qué bueno que salieran algunos a declarar, por cierto, declaraciones que consideramos bastante tardías, incluso algunas imprudentes, concretamente la del presidente Peña Nieto. Pareciera a veces que se está cerrando, que se está privando de alguna forma de la libertad de expresión en nuestro país, y yo creo, y ya lo decía aquí Luis Fernando, que más allá de que esto sea un tema de derecha, de izquierda, es un tema de democracia,
el riesgo de regresión autoritaria, regresión antidemocrática, como la vivimos hace ya algunas décadas, pues está ahí latente de que se cristalice en nuestro país. Y es una lástima también que tuviese que salir esto en un diario internacional para que nosotros reaccionáramos y estemos hoy viendo pues qué hacemos con toda esta información que salió en un diario internacional y que solo así se aborden los temas, cuando aparece una nota de este tipo en un diario internacional. Y no es la primera vez que se da el espionaje en nuestro país. Hay que ser muy realistas, no es la primera vez. Lo que sí no habíamos palpado, no habíamos sentido, porque contra los políticos, pues ya sabemos, muchísimas veces se filtran llamadas, se filtra información que no se debiera estar filtrando, y se convirtió durante décadas en un círculo vicioso, en donde al final el medio de comunicación informaba también sobre X o Y llamada. Yo quiero señalar que lo que sí no habíamos visto en nuestro país es que fuese, ¿no?, y en coyunturas muy específicas, contra activistas, defensores de derechos humanos, activistas también contra la corrupción, periodistas que han hecho investigaciones profundas que afectan hoy a un gobierno. Yo quiero recordar que en el año 2013 incluso fue el gobierno federal el que salió muy molesto cuando nos enteramos, y todos declaramos por esto, cuando nos enteramos que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos espiaba a diferentes personas en el mundo. Incluso el presidente Peña Nieto en su momento como candidato fue espiado, la presidenta Bachelet, la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta Angela Merkel, y así una lista enorme de personajes que fueron espiados por los Estados Unidos. El gobierno mexicano en ese momento, y lo dijo de esta manera, afirmó: el gobierno de México reitera su categórica condena a la violación de la privacidad de las comunicaciones de instituciones y ciudadanos mexicanos. Señaló también que esta práctica es inaceptable, ilegítima y contraria al derecho mexicano y al derecho internacional. Entonces, esto se dijo en el año 2013 y pareciera que mientras tanto el mismo gobierno, con la información que tenemos, mientras no se nos diga lo contrario, pues estaba espiando, insisto, a periodistas y a activistas en materia de derechos humanos y anticorrupción. Entonces, la indignación, bueno, pues una obra bastante bien montada. Yo quiero señalar que, bueno, pues estas herramientas, porque algunos dicen, ¿y por qué el gobierno compra este tipo de sistemas, este tipo de softwares para espiar? Bueno, deben ser utilizados para combatir el crimen organizado, para combatir el terrorismo, no para acosar, insisto, a quienes han señalado graves violaciones a derechos humanos y la corrupción del mismo gobierno. Quiero señalar también que, y seguramente la senadora Laura Rojas va a profundizar en un punto de acuerdo que registramos entre varios partidos políticos el día de hoy en la comisión permanente, entonces no hablaré de ese punto de acuerdo para que lo haga mi compañera. Lo que sí quiero decirles es que también hay otro punto de acuerdo en donde nosotros estamos solicitando información porque nos parece crucial. No nada más es el gobierno federal el que adquirió este tipo de software, ¿no? Estamos hablando de la PGR, estamos hablando del CISEN, o sea, Secretaría de Gobernación, y de la Sedena. Queremos saber qué gobiernos estatales adquirieron este software o algún tipo de tecnología similar para intervenir comunicaciones de ciudadanos. Yo espero que podamos contar con ello, porque es increíble que pensemos
que solamente lo hace el gobierno federal y no los gobiernos estatales, porque además lo hemos denunciado a lo largo de los años, gobiernos estatales que se dedican a espiar a sus opositores y a estar sacando información, sobre todo cuando se da época electoral. Estamos hablando de conductas ilegales, deben sancionarse incluso con los 6 a 12 años de cárcel en contra de los responsables, y nosotros estamos esperando que sí haya responsables, que no quede como una coyuntura en donde se dio el debate, se escucharon algunas voces y no pasó nada. No podemos seguir viviendo en un país en donde no pasa nada, en donde la legalidad se queda a un lado y lo que prevalece es la impunidad. El espionaje contra civiles es una forma de violencia, de acoso e intimidación que no debemos tolerar. No podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en nuestro país. Sabemos que a algunos les incomoda, sobre todo los que pues, están muy acostumbrados a espiar y a estar acosándote y diciéndote, bueno, es que tengo esta información y tengo esta otra información, ¿y tú por qué tienes esa información sobre mi persona? Entonces, hoy hablamos de comunicadores, hoy hablamos de activistas, pero créanme, ha pasado a lo largo de la historia también a muchos compañeros que de la clase política, y no ha pasado nada. Siempre pedimos que se investigue y no ha pasado nada. Por eso estamos resaltando y haciendo hincapié, y con esto cierro, a que a nivel internacional le entren con mucha fuerza y el gobierno también acepte que le entren estas instancias internacionales a la investigación, porque si el gobierno le cierra las puertas, pues va a ser muy difícil que se pueda hacer una investigación, y tenemos casos muy concretos en donde se les invita y después se les desinvita, y depende de lo que digan, me acomoda o me incomoda. Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión muy profunda al respecto. Muchas gracias y bienvenidos todos al Senado de la República. Por favor, senador Rojas. Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos al Senado de la República. Quiero agradecer pues la invitación del senador Zoe Robledo y de toda la comisión de RTC para poder compartir con ustedes lo que varios senadores hemos estado pues platicando con algunos de los afectados por este intento de espionaje, y que tiene que ver con esta parte del acompañamiento, de posible acompañamiento de organismos internacionales en la investigación. Como ya lo mencionó mi compañera la senadora Gómez del Campo, el día de hoy varios legisladores del PAN, del PRD, del PT y de Morena presentamos un punto de acuerdo en el que solicitamos al Gobierno de la República que a su vez soliciten la creación de un panel de expertos independientes en el marco de un acuerdo de asistencia técnica y cooperación que se tiene con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, como seguramente ustedes conocen este procedimiento, sin embargo lo quiero dejar aquí para el récord. No es que cualquier ciudadano o que los senadores pidamos la intervención de la ONU o de la CIDH para que acompañe la investigación. Los organismos internacionales son organizaciones de estados que son representados por los poderes ejecutivos, y los secretariados, como puede ser, como es parte del Secretariado de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, o en el caso de la OEA, la CIDH, pues no pueden hacer nada sin que no haya una solicitud de los poderes ejecutivos, ¿no? Así es como funciona. Entonces, por más que haya columnas de los periódicos, por más que haya peticiones de legisladores, por más que haya peticiones de ciudadanos, de organizaciones, ni la ONU, ni la OEA, ni nadie puede intervenir en nada si no esa petición expresa del gobierno federal, en este caso, que es quienes representa al Estado mexicano, quienes ante los organismos internacionales. Entonces, es por eso que lo que hay que hacer es insistir en la petición
al Poder Ejecutivo para que éste a su vez acepte, como lo hizo con el caso Ayotzinapa, que así sucedió, fue el gobierno quien le pide a la CIDH la creación del GEI5, nunca puedo decirlo bien, del GEI, este grupo de expertos independientes que acompañó la investigación de los 43. Entonces, pensando en un esquema similar y pensando en que en este caso sería mejor que fuera en el marco de cooperación que tiene México con la ONU, específicamente con la Oficina del Alto Comisionado, pues estamos haciendo ya una propuesta muy concreta. Sin embargo, bueno, pues el gobierno mexicano, en caso de aceptar, de aceptar el acompañamiento de algún organismo internacional, pues tiene varias opciones, ¿no? Puede ser como comentaba, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero también puede ser la propia OEA, en fin, o puede acudir a una relatoría específica, ¿no? De las que ya existen, con el relator de la ONU para la libertad de expresión o para el derecho a la privacidad. En fin, hay una serie de opciones a las cuales el gobierno, en caso de aceptar este acompañamiento, podría acudir. Nosotros, en este punto de acuerdo, lo que estamos haciendo es una propuesta muy concreta de acompañamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado. El punto aquí es sí que enviar el mensaje de que pues por lo menos 4 grupos parlamentarios representados en el Congreso ven pertinente, ven necesaria este acompañamiento de los organismos internacionales de esta investigación, pues bajo la premisa básica de que cualquier investigación independiente pues parte del supuesto de que el propio investigado no puede ser parte de la propia investigación, ¿no? Déjenme, nada más les quiero leer parte de la exposición de motivos, que ya se me perdió, que tiene que ver con esto. Pues el requisito de imparcialidad exige que se excluya de la investigación a los órganos que pueden haber estado involucrados en la misma en la primera oportunidad en la que surjan indicios de su participación. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la imparcialidad implica que los integrantes del órgano investigador no tengan interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Esto pues es claramente, en el caso de este asunto, pues la PGR quien es la encargada de la investigación, pues claramente está involucrada en la controversia. El espionaje gubernamental contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición es contra el derecho internacional y en particular al derecho internacional de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México caracterizó el espionaje como injerencias arbitrarias a la vida personal. En fin, bueno, los invito a que lean el punto de acuerdo donde viene toda la justificación, sobre todo basado, insisto, en la premisa pues de que sí se necesita este acompañamiento precisamente pues porque el órgano investigador está involucrado en este caso, al menos bajo sospecha, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se los quería compartir, creo que vale la pena que todos los que tenemos interés en que esto suceda, pues sigamos impulsando esta idea y no se quede, como ya lo dijo la senadora, en un debate que no duró ni 2 horas en la comisión permanente la semana pasada, que sí fue un logro que se llevara a cabo el debate en sí mismo, ¿no? Pero creo, por supuesto, no se puede quedar ahí. Los puntos de acuerdo hay que darle seguimiento porque se turnan a comisiones. Este punto de acuerdo que mencionó la senadora Gómez del Campo sobre que los gobiernos estatales también pues informen sobre los contratos que han celebrado para comprar este tipo de mecanismos de espionaje o de, ¿cómo se dice? Pues espionaje. Y también hay otros en los que solicitamos la comparecencia en la comisión permanente que también se presentaron la semana pasada de los responsables de estas acusaciones. Creo que vale la pena tener en el radar todas las diferentes solicitudes que distintos senadores estamos haciendo y empujarlos pues desde la sociedad civil, desde los medios, etcétera, para que
pues puedan ir, tengan fuerza y puedan prosperar al interior del Senado. Muchas gracias. Gracias, senadora Rojas. Senador Rufo, por favor. También nos ha pedido la palabra del artículo 19, Vladimir Cortés. Pues es lamentable la circunstancia que nos reúne aquí esta mañana, dado que el sospechoso en el banquillo es nuestro propio gobierno. Pero sí es válido decir, celebro la iniciativa ciudadana de los aquí presentes por darle seguimiento a algo tan delicado. Yo creo que este es un asunto al que los mexicanos malamente ya nos habíamos acostumbrado. Todo el mundo sospechamos cuando suena el doble clic en el teléfono. Pero yo quiero darles un testimonio de gobierno. Cuando fui el gobernador, a mí me escuchaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y lo descubrí. Y fue una controversia entre los dos gobiernos. Claro, de una manera privada, yo era el único. Pero lo que me ayudó fue la presencia internacional. Había medios de comunicación que se enteraron y fue lo que me dio la situación. Capturé a un comandante de la Judicial Federal en el túnel de las comunicaciones del Centro Cívico de Mexicali, que parecía el hombre araña porque traía 8 grabadoras pegadas en el cuerpo y eran las que usaban aquellas pincitas. Pues muy bien, no es nada nuevo, eso pasó hace cerca de 25 años, pero no había ciudadanos organizados como ustedes. Así que, bueno, es la circunstancia que hoy nos reúne, lo celebro en ese sentido, y sí, pues aquí median asuntos de la soberanía nacional en cuanto a la intervención de organismos extranjeros. Sí es factible la organización de un ente mexicano que puede ser instrumentado por ustedes y que creo, presidente de esta Comisión de Radio y Televisión, debe de ser secundado por esta comisión o los otros grupos parlamentarios ya mencionados, puesto que ya escuchamos a la senadora Rojas en cuanto a la limitación de que solo con la petición del gobierno federal pues puede hacer la intervención de estos organismos internacionales. Así que podemos hacerlo nosotros mismos como mexicanos y con asesoría de expertos de otras partes del mundo, y de una vez por todas entrarle a este asunto que tiene pues tal revelación del estado de la situación de las cosas en México, pero que tampoco es algo que nos debe de sorprender en cuanto a que son las formas que han pasado en la evolución política de otros países y de otros gobiernos, y vamos saliendo de estos gobiernos autoritarios y feudales, y con esto podemos empezar a entrar a la modernidad. Así que, pues mi exhorto a que le sigan metiendo ganas, y a nosotros como legisladores, señor presidente, a que secundemos esta razón tan ciudadana y tan necesaria. Gracias. Gracias, senador Rufo. Vladimir Cortés, de artículo 19, por favor. Bueno, muchas gracias también por el espacio, a los senadores, a las senadoras, por dar a conocer esto y por seguir como amplificando lo que está sucediendo. En primer lugar, sí quiero como recalcar que, y aunque ya se mencionó, que los defensores de derechos humanos, los periodistas, los activistas anticorrupción, no son ni terroristas ni criminales. Este software que es vendido por NSO Group a gobiernos
está enfocado principalmente al combate del crimen, pero estos casos que se han demostrado tanto desde Ahmed Mansour en los Emiratos Árabes Unidos, como los activistas por el derecho a la salud y los últimos casos que se presentaron la semana pasada, demuestran que, por un lado, se está afectando seriamente la intimidad, se está violando el derecho a la privacidad reconocido internacionalmente. Y algo que también es importante recalcar y que también se minimizó en las declaraciones que hizo el presidente, es que sí hay una afectación también a nivel personal. Sí está afectando a las personas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de su trabajo, y por otro lado que también está poniendo en riesgo no solamente a las personas que se ven afectadas por estos casos de intromisión y de espionaje, sino también se están viendo afectadas las fuentes que están trabajando con los periodistas, dada la delicadeza de los temas que se están abordando. Entonces, esto sí tiene un mayor impacto. Y también resulta preocupante que el presidente haya externado que él también es o puede ser víctima de espionaje, lo cual está demostrando que efectivamente en México hay un total descontrol en los temas de vigilancia. Por lo tanto, también como parte de las exigencias que se están dando, y también es una invitación al Senado, a que se discutan cada vez más los límites y que se pongan límites al abuso que puede tener los sistemas de vigilancia, a que realmente exista la legislación, que existan como los mecanismos tanto de rendición de cuentas como establecer de qué forma y en qué medida se van a hacer este tipo de actividades. Y cierro rápidamente con esto, en reiterar también que el esquema de supervisión externa de un ente independiente es fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Alexandra Zapata de IMCO y además una de los casos documentados de intento de infección. Por favor, Alexandra. Gracias, senador. Gracias al Senado por este espacio, especialmente a esta comisión, por su tiempo y por el seguimiento a este tema. No quisiera entrar en más detalle, creo que la postura de nosotros, tanto de las organizaciones que investigaron este caso, como de los objetivos de este espionaje gubernamental ha sido muy clara. Lo que sí quisiera es hacer hincapié en que reprobamos absolutamente las declaraciones hechas por el presidente para normalizar el espionaje en nuestro país, sus declaraciones para descartar la investigación incluso desde que inicie, y también en contra de quienes denunciamos esto ante la PGR y quienes nos ayudaron a documentar y construir la evidencia para este caso, son absolutamente inaceptables e impropias de una democracia libre. Nos preocupa que la PGR inicie esta investigación diciendo que ya tienen un acompañamiento internacional por parte de la ONU y del FBI y que después tenga que salir la embajada americana a desmentir a la PGR. Es una situación vergonzosa y no permitiremos este tipo de simulaciones en este caso. Exigimos al Gobierno de la República que otorgue la seriedad y la responsabilidad a este caso acorde al crimen cometido. Exigimos que esta investigación termine con responsables implicados y que esos responsables tengan sanciones ejemplares. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. El senador Enrique Burgos García, por favor. Señor presidente, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Yo no pertenezco a esta comisión, como usted lo sabe, pero gracias por la oportunidad de comentar. Por lo que advertí en esta reunión, efectivamente me pareció escuchar que se prepara un punto de acuerdo para profundizar en una investigación en el orden nacional e internacional. Me gustaría, si me lo permite, señor presidente, decirle que por lo que respecta al grupo parlamentario en el que milito, naturalmente que hay un compromiso con la búsqueda de la verdad.
de la certidumbre, que independientemente de expectativas o de posibilidades, valdría la pena no anticipar juicios que no provengan de un soporte y de un sustento real, que como lo está dibujando, digamos, en este ejercicio, sea realmente el correspondiente a la realidad. Efectivamente, fue mencionado hace rato, desde hace 25 años, que sepamos, ha habido prácticas. Se habla de la adquisición de este equipo Pegasus, adquirido por algunas entidades. Habría que preguntarse cuándo se adquirió, quién lo adquirió, y más aún, si hay otros segmentos que no sean del Estado que tengan acceso a este tipo de información. Sin decir fríamente, pruébenlo, porque parecería defensivo. No, investíguenlo, que suena mejor, y creo que está más de acuerdo a lo que a todos nos interesa. Ayer leía un artículo de Ricardo Alemán, escribe en Milenio, y decía, es que la multiplicidad de sistemas de acceso, de injerencia, de intervención, pues son varios y algunos francamente accesibles. Entonces, si esto lo lleva adelante la comisión como se ha manejado aquí, creo que sería, primero, fijar un punto de vista, con todo respeto, decir, sí, hay que estar en favor de la búsqueda de la verdad. Yo pediría no prejuzgar, decir, este está en el banquillo de los acusados, porque podrían haber varios en el banquillo de los acusados, en el orden nacional, en el sector público, en el sector privado y aún en el orden internacional. ¿Por qué? Porque es tan sofisticado el sistema, las vías satelitales, que como decía aquel narrador ya fallecido, pues a lo mejor otro mundo nos vigila también, ¿verdad?, de otros espacios. Entonces, pues que sea la objetividad, que sea la expectativa realista, documentada, la que nos abra los espacios, porque la precisión diría, no, este que está aquí enfrente es el que me espía. Bueno, las hipótesis de hoy dan para mucho, y esto solamente se acredita cuando hay las probanzas, cuando hay la documentación necesaria, abierta, como se dice. Entonces, no en contra de ninguna información, sino claro que se aclare, por supuesto que sí, bajo la objetividad, bajo la transparencia, bajo un sistema crítico y muy abierto. Gracias por la oportunidad, señor presidente. Muchas gracias, senador Burgos. Reiterarle sin duda que la intención, no solamente de esta reunión, no solamente de abrir las puertas para la presentación del informe, sino además de fijar un posicionamiento como comisión en la forma de un punto de acuerdo o cualquier otro mecanismo, pasa efectivamente, como usted lo ha dicho, por la claridad del compromiso que tiene que tener el Senado en la búsqueda de la verdad en este y en todos los casos. Segundo, a que asumamos nuestro papel de contrapeso de poder, en el espíritu de la división de poderes, asumirnos como lo que somos, un poder distinto y un poder que acompaña y vigila de manera permanente. Sin duda, la participación del Senado en acompañar y promover esta investigación, que me parece que hay un consenso en la necesidad no solamente de que se realice, sino que se realice de manera autónoma, exhaustiva y con la participación de quienes deban de participar, pues es algo que creo que todos deberíamos de tener una coincidencia. Y creo que la deberíamos de tener porque quizá el tema que se está revelando aquí no es solamente el de el uso y los intentos de infección a un grupo de periodistas y de activistas. Puede ser una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las que tengamos conocimiento en los últimos años, potencialmente con origen desde el gobierno. Por una razón, esto ya no es más un dispositivo solamente de comunicaciones, esto es casi una extensión de nuestro ser, de nuestra persona. No solamente está en lo que nos comunicamos, lo que decimos, también a dónde vamos, qué nos gusta,
nuestras preferencias, nuestra salud, cuestiones que son inviolables. No es solamente, como decía el senador Rufo, la escucha de llamadas y los pájaros en el alambre. Es una violación, puede ser una violación mucho más amplia de derechos que están consagrados en la Constitución. La inviolabilidad de las comunicaciones es parte de nuestro marco normativo, es parte del texto constitucional. Esto puede ser algo que va más allá, y en ese sentido comparto, y qué bueno que haya una disposición de que todos los grupos parlamentarios sean, en este caso, no solamente defensores y tengan la tolerancia para escuchar esto, sino además acompañantes de esa investigación que todos, absolutamente yo creo que todos, queremos que se realice y sobre todo, pues que llegue a consecuencias reales sin importar los temas partidistas. Yo he visto, y lo señalo con preocupación, una actitud de repente de la clase política y particularmente de quienes formamos parte de la oposición por querer decir en este caso, yo estoy espiado, yo tengo un mensaje, a mí no se trata solamente de eso. Qué bueno que esto haya revelado y que muchos se hayan dado cuenta que quizá hubo potenciales intentos de infección, pero no puede ser solo eso, hay algo más grave, y eso es a lo que estoy seguro todos quienes estamos aquí queremos llegar, ¿no? Entonces, para cerrar, le daría el uso de la palabra a Luis Fernando. Perdón, si me permites, el senador Jesús Pliego quiere hacer uso de la palabra. En principio me da mucho gusto de todas las personas interesadas en este tema. Qué bueno que están en el Senado y bienvenidos. Todos sabemos desde hace mucho tiempo que la CIA, yo no conozco a ninguno, pero existe, y que tiene sistemas de lo que sea, de investigación y todo, muy sofisticados. Y nadie decía nada y viene siendo de otros gobiernos. Entonces sí, todos sabemos desde un principio que podemos estar intervenidos y que nos escuchan. Ya no nada más con problemas para los periodistas y para los de los derechos humanos, sino nosotros como senadores tenemos la obligación de ver por todos los ciudadanos. A un ciudadano le interesa mucho lo que le afecten las llamadas anónimas, las de extorsión, y tenemos que ver también por eso, esto ha destapado propiamente, como diríamos, el problema. Por otra parte, decía el senador Rufo que él escuchaba anteriormente una autoridad y él era autoridad, y dice un dicho de que el perro es bravo hasta los de casa muerte. Por otra parte, el crimen organizado es tan poderoso y tiene tantos recursos que ¿quién nos dice que no pueda tener estos mismos sistemas? Yo casi estaría seguro que sí, porque aquí no es cosa de gobiernos, aquí es cosa de dinero, y aquí es cosa de estrategias, y como dicen, mal llamados o bien llamados el crimen organizado. Así es que, por insistir, tenemos que ver precisamente por todos los ciudadanos. En lo que se refiere a la privacidad, no nos cabe la menor duda a todos los senadores de todos los partidos que la privacidad es sagrada. A algunos les interesa ver del tipo político, a los ciudadanos les interesa ver su seguridad y su integridad completamente, que también con estos sistemas están completamente atacados. Yo mismo he recibido mensajes de extorsión, de amenazas. Lo sigo haciendo y espero que siga haciéndolo. Los mando con cajas templadas. Luego mandan mensajes que ya me aprobaron un préstamo. Y les digo, qué raro. Digo, a mí ya nadie me presta por mi edad. Y me dice la que me habló, dice, no, sí le prestamos, no. Es una extorsión, que le demos el número de alguna tarjeta y todo lo demás, para de ahí estarnos completamente saqueando. Y como para terminar, en lugar de exigir hay que poner no granito, sino su palada de arena para poder resolver esto todos, no nada más nosotros los senadores, sino todos los periodistas, todos los ciudadanos y todos los que tengan completamente el interés
en lo que se refiere a que esto se pueda controlar. Como decía el senador Robledo, este aparato ya es más inteligente que nosotros, no lo digo yo, lo dijeron en televisión. Y creo que sí es cierto, tiene más información que a veces mi cerebro. Así es que ya nos llegó este sistema y pues vamos a adaptarnos completamente a esto, y ahora tenemos que cuidarnos hasta de nuestro teléfono, que siempre lo traemos con nosotros. La espía tiene muchos siglos, no podemos alarmarnos, lo que tenemos es prepararnos para poderla contrarrestar y para poderla completamente, pues como diría yo, pues controlarla, y que en lugar de que nos afecte, nos beneficie los teléfonos. Gracias, senador. Muchas gracias, senador Priego. Bueno, para finalizar, cerraría Luis Fernando García. Agradezco de antemano la presencia de todos, que sepan que seguirá abierta la puerta del Senado y daremos continuidad pues a los mecanismos que hemos planteado aquí, la senadora Rojas, la senadora Mariana, el senador Burgos, y tomarle la palabra a todos en la búsqueda de la verdad de este caso y de muchos otros más. Luis Fernando, por favor. Muy brevemente, solamente quería insistir en la importancia de, digamos, bueno, si celebrar que haya disposición en el Partido Revolucionario Institucional de que haya una investigación seria e imparcial. Solamente mencionar la importancia de que, bueno, nuestro informe es público, el informe de Citizen Lab técnico es público. Lo que no es público y que no es justo que se nos pida a nosotros que lo probemos es la información sobre los contratos y los procesos de contratación que tienen y están en poder del gobierno. Si existe esa disposición de palabra, yo esperaría que esa disposición también sea de acción y que hoy mismo o mañana mismo o lo más pronto posible sean públicos de manera proactiva por parte del gobierno los contratos y la información que revele qué agencias del gobierno mexicano han adquirido licencias de infección con el malware Pegasus de NSO. Ese sería un gran inicio de la investigación. Sin embargo, ni siquiera el fiscal se ha atrevido a solicitarlos. Si ustedes analizan la comunicación que hizo el día lunes, lo único que señala es que se resguarda esa información, sugiriendo el temor de que se destruya, lo cual ya me parece grave, pero qué bueno que se resguarde, pero no es solamente que se resguarde, que se envía y se incorpora a la investigación. Por eso yo creo que es muy importante y celebro también que el Senado vaya a hacer su parte solicitando esa información, pero que esa información, cabe mencionar, es pública y debería ser pública, y el hecho de que no sea pública genera más sospechas respecto del interés real del gobierno de que haya una investigación exhaustiva. Si el gobierno verdaderamente tiene un interés de una investigación exhaustiva, si no tiene nada que esconder, o si está verdaderamente interesado, si alguien, porque es posible que el presidente no sepa que una agencia del gobierno mexicano estaba haciendo esto, pero si está verdaderamente interesada en descubrirlo y que los ciudadanos lo sepamos y de alguna manera se intente reconstruir la credibilidad, pues tendría que ser el primero en estar interesado en que se transparenten los contratos, el primero en estar interesado en que haya una supervisión internacional como la que hemos propuesto, y eso podría hacer avanzar una investigación que, como digo, no se trata de colores, de posiciones políticas, se trata de democracia y se trata de transparencia, se trata de rendición de cuentas. Nuestro informe, nuestros hallazgos técnicos son públicos y no han podido ser desmentidos ni controvertidos de manera exitosa. Están aquí y estaremos aquí las veces que nos inviten para discutir los contenidos de nuestro informe, pero también ojalá el contenido de la información que hoy impide una investigación exhaustiva y que es mantenida en secreto por el gobierno de manera, creo yo, antidemocrática. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la presentación del informe Gobierno Espía, el cual estuvo a cargo de Luis Fernando García, quien